En tiempos antiguos, cuando la oscuridad parecía envolver al pueblo de Israel, la esperanza parecía desvanecerse. Durante 40 largos años, los israelitas vivieron bajo el dominio opresor de los filisteos, un enemigo feroz que los hacía temblar con su fuerza y crueldad. En la tranquila ciudad de Sorá, entre montañas y campos dorados por el sol, vivía un hombre llamado Manoah. Pertenecía a la tribu de Dan, una de las 12 tribus de Israel. A pesar de su vida sencilla y su fe en Dios, había una tristeza profunda en su hogar. Él y su esposa no podían tener hijos. Año tras año, veían a otras familias crecer, mientras su casa seguía en silencio, sin el eco de risas infantiles ni la alegría de un hijo que heredara su legado. Pero Dios tenía un plan. Pero antes de sumergirnos en esta increíble historia, asegúrese de estar suscrito a nuestro canal aquí en YouTube. En este canal compartiremos hermosas historias bíblicas para fortalecer la fe de nuestra familia y en especial la fe de nuestros hijos y de todos los niños. Una tarde, mientras la esposa de Manoah realizaba sus tareas diarias, sintió una presencia que la envolvió con una luz celestial. Al alzar la vista quedó sin aliento. Un ángel del Señor estaba ante ella. Su rostro irradiaba una gloria indescriptible y su voz era como un susurro lleno de poder. Sé que no puedes tener hijos, pero escucha bien. Dios ha escuchado tu clamor. Vas a quedar embarazada y darás a luz un hijo. Pero este no será un niño común y corriente. Será un nazareo, apartado para Dios desde antes de nacer. No podrá beber vino ni ninguna bebida fermentada. Tampoco podrá comer nada impuro y jamás deberá cortarse el cabello, porque él será el elegido para comenzar a liberar a Israel de la opresión de los filisteos. El corazón de la mujer latía con fuerza. ¿Podía ser esto real? ¿Podía Dios haber elegido su hogar, su vientre, para traer a un libertador? Sin dudarlo, corrió hasta donde estaba su esposo. Con los ojos brillantes y la voz temblorosa de emoción, le contó todo lo que había sucedido. Manoah la escuchó con asombro, tratando de comprender la magnitud de lo que su esposa le decía. ¿Un hijo? ¿Un libertador? Pero Manoah, siendo un hombre de fe, quería asegurarse de que entendieran bien lo que debían hacer. Así que se arrodilló y oró. Señor, si este mensaje es realmente tuyo, te ruego que envíes otra vez a tu ángel para que nos enseñe cómo debemos criar a este niño tan especial. Y Dios, en su misericordia, escuchó la oración de Manoah. Un día después, mientras la esposa de Manoah caminaba por el campo, la misma luz brillante apareció de nuevo. El ángel del Señor estaba allí. Sin perder tiempo, corrió a buscar a su esposo. Cuando Manoah llegó y vio al ángel, sintió un profundo respeto y temor. Con humildad preguntó: cuando se cumpla esta promesa, ¿cómo debemos cuidar a este niño? ¿Qué reglas debe seguir en su vida? El ángel, con la misma voz firme pero llena de gracia, le respondió: todo lo que le dije a tu esposa, eso deberán cumplir. Su vida estará consagrada a Dios desde el vientre y él tendrá una misión importante en la historia de Israel. Manoah y su esposa escucharon con atención, sabiendo que aquel niño no solo sería una bendición para su familia, sino para toda su nación. El destino de Israel estaba a punto de cambiar, y todo comenzaría con el milagro en el vientre de una mujer que nunca había podido tener hijos. Tal como el ángel del Señor había ordenado, la esposa de Manoah siguió todas las instrucciones al pie de la letra. Se cuidó, no bebió vino ni comió nada impuro, y esperó con ansias el nacimiento de su hijo prometido. Pasó el tiempo y finalmente el día llegó. En su hogar, envuelto en gozo y gratitud, nació un niño fuerte y saludable. Lo llamaron Sansón, un nombre que significaba como el sol, porque sería una luz para su pueblo. Desde pequeño, Sansón era diferente. Mientras otros niños jugaban, él parecía poseer una energía y una fuerza fuera de lo común. A medida que crecía, el Señor lo bendecía de una manera especial y el Espíritu de Dios comenzaba a manifestarse en él, dándole una fuerza impresionante. Cuando Sansón ya era un joven, sintió en su corazón el deseo de conocer más del mundo que lo rodeaba. Un día decidió ir a Timnat, una ciudad filistea, y allí, entre sus calles y mercados bulliciosos, vio a una joven que llamó poderosamente su atención. Sin dudarlo, regresó a casa y le dijo a sus padres con determinación: «He visto a una mujer filistea en Timnat. Quiero que la consigan para que sea mi esposa». Manoah y su esposa se miraron, preocupados. Sabían que los filisteos no compartían la misma fe ni las mismas costumbres de Israel. Para ellos era impensable que su hijo, un hombre apartado para Dios, quisiera casarse con una mujer extranjera. «Hijo, no hay una mujer entre nuestro propio pueblo, entre tus parientes, que puedas tomar como esposa».
¿Por qué debes ir con los filisteos, que ni siquiera conocen al Señor?, preguntó su padre con inquietud. Pero Sansón, con firmeza en su voz, respondió: «Consíganmela porque es la correcta para mí». Lo que sus padres no sabían era que todo esto formaba parte de un plan mayor. Dios estaba usando esta situación para crear un conflicto entre Sansón y los filisteos, porque su destino era enfrentarse a ellos. El día en que Sansón viajó de nuevo a Timnat, el sol brillaba con intensidad sobre los campos. Mientras avanzaba por el camino angosto, rodeado de árboles frondosos y arbustos espesos, el ambiente era tranquilo. Pero de repente, un rugido estremecedor rasgó el aire. Sansón se detuvo en seco. Entre las sombras del bosque, un león joven, fuerte y hambriento, con sus ojos encendidos de furia, se lanzó contra él con un salto feroz. Cualquier otra persona habría intentado huir, pero Sansón no era como los demás. Justo en ese instante, el Espíritu del Señor descendió sobre él con poder y su fuerza se multiplicó de una manera sobrenatural. El león rugió de nuevo y se lanzó con sus garras afiladas hacia Sansón, pero él, con una rapidez asombrosa, extendió sus manos y lo agarró con firmeza. Con una fuerza inimaginable, luchó contra la bestia y, con sus propias manos, lo despedazó como si fuera un simple cabrito. Sansón quedó de pie, respirando con fuerza, mientras el cuerpo inerte del león yacía ante él. Dios le había dado una fuerza que ningún hombre tenía. Pero algo curioso sucedió. Sansón no le contó a nadie sobre este asombroso encuentro. Guardó el secreto en su corazón y continuó su camino hacia Timnat, sin saber que aquel encuentro con el león sería solo el comienzo de sus grandes hazañas. Su corazón latía con emoción, pero algo dentro de él le dijo que guardara este increíble suceso en secreto. Ni su padre ni su madre supieron lo que había ocurrido en aquel bosque. El tiempo pasó y Sansón regresó a Timná para casarse con la mujer filistea que había elegido. Mientras caminaba por el mismo camino donde había enfrentado al león, sintió curiosidad y decidió desviarse un poco para ver los restos del animal. Cuando llegó al lugar, algo extraño llamó su atención. Dentro del cadáver del león, en el esqueleto seco y blanqueado por el sol, había un enjambre de abejas revoloteando, y entre ellas un panal rebosante de miel dorada y reluciente. Sansón se acercó con cuidado, extendió la mano y sacó un poco de miel. La probó y sintió su dulzura extendiéndose por su boca. Era deliciosa. Sin pensarlo mucho, tomó más miel con las manos y siguió su camino, disfrutándola. Cuando se reunió con sus padres, les ofreció un poco. Ellos también la comieron, sin imaginar de dónde venía. Sansón nunca les dijo que había sacado aquella miel del cuerpo del león. Llegó el día de la boda y la celebración fue grande. Como era costumbre entre los filisteos, la fiesta duraría 7 días enteros, llenos de banquetes, vino y alegría. Sansón, con su espíritu desafiante y juguetón, quiso poner a prueba a los filisteos que asistieron al banquete. Se levantó en medio de la fiesta y llamó la atención de sus 30 compañeros filisteos, los jóvenes que lo acompañaban durante la celebración. «Les propongo un desafío», dijo Sansón con una sonrisa. «Voy a decirles un enigma. Si logran resolverlo en los 7 días de la fiesta, les daré 30 prendas de lino y 30 juegos de ropa. Pero si no pueden adivinarlo, entonces ustedes me darán a mí 30 prendas de lino y 30 juegos de ropa». Los filisteos, emocionados por la apuesta y confiados en su propia inteligencia, aceptaron de inmediato. «Dinos el enigma», dijeron ansiosos. Sansón se cruzó de brazos y con una mirada misteriosa recitó las palabras que solo él entendía. «Del devorador, algo para comer. Del fuerte, algo dulce». Los filisteos se miraron entre sí frunciendo el ceño. ¿Qué significaba aquello? Nunca antes habían escuchado algo así, pero estaban decididos a ganar el desafío y no iban a rendirse fácilmente. Durante 3 días, los filisteos intentaron resolver el enigma de Sansón, pero por más que pensaban y discutían entre ellos, no lograban descifrarlo. La frustración comenzó a crecer entre ellos, hasta que finalmente, el 4.º día, tomaron una decisión desesperada. Se acercaron a la esposa de Sansón con rostros duros y palabras amenazantes. «Convéncelo de que nos diga la respuesta del enigma, o te quemaremos a ti y a la casa de tu padre. ¿Nos invitaste a esta boda solo para empobrecernos y burlarte de nosotros?». Aterrorizada, la joven no veía otra salida. Así que, desesperada, corrió hacia Sansón y comenzó a llorar desconsoladamente. «Tú no me amas. Si me amaras, me dirías la respuesta del enigma», sollozaba mientras lo abrazaba.
Se lo diste a mi pueblo, pero a mí, tu propia esposa, no me lo contaste. Sansón suspiró sin entender el drama. Ni siquiera se lo he contado a mis propios padres. ¿Por qué habría de decírtelo a ti? Pero ella no se rindió. Día tras día, durante toda la celebración, lloró y lo atormentó con súplicas. Sansón intentó resistir, pero después de 7 días enteros de lamentos y lágrimas, su paciencia llegó al límite. Finalmente cedió. Le susurró la respuesta al oído y tan pronto como ella la supo, corrió a contársela a su gente. Cuando el sol comenzaba a ocultarse el 7º día, los filisteos se acercaron con una sonrisa de triunfo. «¿Qué es más dulce que la miel? ¿Y qué es más fuerte que un león?», dijeron con astucia. Sansón sintió cómo la traición le quemaba por dentro. Sus ojos se entrecerraron y su voz se volvió amarga cuando respondió: «Si no hubieran arado con mi ternera, no habrían resuelto mi enigma». Sansón sabía que su esposa lo había traicionado. La ira ardía en su interior como un fuego incontrolable. En ese momento, el Espíritu del Señor descendió sobre él con gran poder. Sin pensarlo 2 veces, bajó hasta la ciudad de Ascalón, donde encontró 30 hombres filisteos. Con una fuerza arrolladora los atacó sin piedad y los derrotó con sus propias manos. Luego tomó sus ropas y se las entregó a los filisteos que habían resuelto el enigma, tal como había prometido. Pero su corazón estaba lleno de furia y decepción. Sin decir una palabra más, abandonó la boda y regresó a la casa de su padre. Mientras tanto, sin que él lo supiera, su esposa fue entregada a otro hombre, uno de los compañeros que había estado con él en la boda. Tiempo después, cuando llegó la cosecha del trigo, Sansón decidió que ya era momento de ver a su esposa. Llevó consigo un cabrito como regalo y se dirigió a su suegro. «Voy a entrar a la habitación de mi esposa», anunció con seguridad. Pero su suegro se interpuso en la puerta y negó con la cabeza. «No puedes entrar. Yo estaba seguro de que la odiabas, así que se la di a tu compañero. Pero mira, su hermana menor es aún más hermosa. ¿Por qué no la tomas en su lugar?». Sansón sintió que su furia volvía a encenderse. Había sido humillado y traicionado otra vez. Esta vez no dejaría las cosas pasar. «Ahora tengo razón para vengarme de los filisteos, y esta vez les haré un verdadero daño». Con una estrategia astuta, Sansón salió al campo y atrapó 300 zorros. Luego, los ató de 2 en 2 por la cola y sujetó una antorcha encendida a cada par. Cuando todo estuvo listo, soltó a los zorros en los campos de trigo de los filisteos. El fuego se extendió con rapidez, devorando las cosechas, los viñedos y los olivares. El humo cubrió el cielo y los gritos de los filisteos llenaron el aire. Su fuente de alimento y sustento estaba siendo reducida a cenizas ante sus propios ojos. Los filisteos, furiosos, comenzaron a preguntar: «¿Quién hizo esto?». Y cuando descubrieron que había sido Sansón, el yerno de Timnat, porque su esposa había sido entregada a otro hombre, su furia explotó. Sin pensarlo 2 veces, marcharon contra la casa de su esposa y de su suegro y los quemaron vivos en un acto de cruel venganza. Cuando Sansón supo lo que habían hecho, su cólera se convirtió en una sed de justicia imparable. «Ya que han actuado así, juro que no me detendré hasta vengarme de ustedes». Con una furia descomunal los atacó brutalmente y eliminó a muchos filisteos con su increíble fuerza. Después de la batalla, agotado pero aún lleno de ira, bajó y se refugió en una cueva en la roca de Etam, buscando un momento de descanso antes de su próximo enfrentamiento. Pero los filisteos no iban a dejar pasar esto sin responder. Organizaron un ejército y marcharon contra la tribu de Judá, acampando cerca de la ciudad de Lehi. Los líderes de Judá, al ver el peligro inminente, se llenaron de temor y se preguntaron: «¿Por qué han venido contra nosotros? ¿Qué hemos hecho?». Los filisteos respondieron con firmeza: «Hemos venido a capturar a Sansón. Queremos venganza por lo que nos ha hecho». La tensión aumentaba. Sansón estaba solo, escondido en su cueva mientras un ejército entero lo buscaba. ¿Qué haría ahora? ¿Lo entregarían los hombres de Judá o se enfrentaría a los filisteos una vez más? Sansón es traicionado por su propio pueblo. Los líderes de Judá estaban aterrados. Los filisteos habían acampado en Lehi, listos para la guerra, y exigían solo una cosa: entregar a Sansón. Confundidos y temerosos, fueron a preguntarles: «¿Por qué han venido a atacarnos? Nosotros no hicimos nada». Los filisteos respondieron con furia: «Hemos venido por Sansón. Queremos venganza. Él nos hizo daño, y ahora queremos hacerle lo mismo». La noticia corrió rápido entre el pueblo. Sansón estaba escondido en una cueva en la roca de Etam. Para evitar que los filisteos destruyeran todo a su paso, los líderes de Judá reunieron un grupo de 3000 hombres y fueron a buscarlo.
Cuando lo encontraron, le reclamaron con preocupación: ¿no te das cuenta de que los filisteos gobiernan sobre nosotros? ¿Por qué hiciste esto? Nos has traído problemas. Pero Sansón, con una mirada firme, respondió: solo les hice lo mismo que ellos me hicieron a mí. Los hombres de Judá suspiraron. No tenían elección. Hemos venido para atarte y entregarte a los filisteos. Sansón los miró con seriedad y dijo: está bien, pero júrenme que ustedes no me matarán. Ellos asintieron. Solo te ataremos y te entregaremos a ellos. No te haremos daño. Entonces tomaron cuerdas nuevas y lo ataron fuertemente, asegurándose de que no pudiera escapar. Luego lo sacaron de la cueva y lo llevaron hacia Lei, donde los filisteos esperaban ansiosos. Si estás disfrutando esta historia, deja un me gusta para poder seguir publicando más videos como este. Ahora aprovecha y dime desde qué ciudad estás viendo este video. Cuando los filisteos vieron a Sansón amarrado y rodeado de los hombres de Judá, soltaron un grito de victoria. ¡Lo tenemos! ¡Sansón está atrapado! Pero justo en ese instante, el Espíritu del Señor descendió poderosamente sobre él. Las cuerdas que ataban sus manos se deshicieron como si fueran hilos de lino quemados por el fuego. Las ataduras cayeron al suelo como si nunca hubieran estado allí. Los filisteos quedaron paralizados por un instante, sin entender qué estaba pasando. Pero antes de que pudieran reaccionar, Sansón vio algo en el suelo: la quijada de un burro recién muerto. Sin pensarlo dos veces, la tomó con su mano y se lanzó contra el ejército enemigo. Golpe tras golpe, los filisteos caían a su alrededor. 1, 2, 10, 20. Sansón era imparable. Su fuerza era descomunal y su furia ardía como un fuego incontrolable. Cuando todo terminó, 1000 filisteos yacían sin vida en el suelo. Sansón, de pie, ensangrentado pero victorioso, levantó la quijada en el aire y proclamó con voz fuerte: con la quijada de un burro he convertido a 1000 hombres en burros. Con la quijada de un burro he derrotado a 1000 hombres. Y con un último gesto arrojó la quijada al suelo con un estruendo, marcando para siempre ese lugar con el nombre de Ramat Lehi, que significa la colina de la quijada. Después de la batalla, Sansón sintió cómo su cuerpo se debilitaba. Su fuerza había sido sobrenatural, pero ahora su boca estaba seca, y el cansancio lo golpeó con fuerza. Se tambaleó un poco y, mirando al cielo, clamó al Señor: Dios mío, tú me has dado esta gran victoria, pero ahora ¿voy a morir de sed y ser entregado en manos de estos paganos? Sansón, el hombre más fuerte, se encontraba en su momento más débil, pero Dios, que nunca abandona a los suyos, escuchó su clamor. De repente, una grieta se abrió en la tierra y brotó agua fresca y cristalina. Sansón, sin dudar, se arrodilló y bebió con ansias. A medida que el agua recorría su cuerpo, su fuerza regresó y su espíritu se renovó. Desde ese día, el manantial que salvó a Sansón fue llamado Ena-Coré, que significa fuente del que clama. Y así Sansón siguió gobernando a Israel durante 20 años en tiempos de dominio filisteo, pero su historia aún no había terminado. Con el tiempo, Sansón continuó enfrentando a los filisteos y demostrando que era un hombre imposible de atrapar. Un día, mientras viajaba, llegó a Gaza, una de las ciudades más importantes de los filisteos. Allí vio a una mujer hermosa y decidió quedarse con ella durante la noche, pero su presencia no pasó desapercibida. Los habitantes de Gaza se enteraron rápidamente de que Sansón estaba en la ciudad. «Sansón está aquí, es nuestra oportunidad de atraparlo», susurraban entre ellos. Entonces rodearon la casa donde estaba y se escondieron en las sombras de la noche, esperando el amanecer para atacarlo. «No hagamos ruido, en cuanto salga al amanecer, lo mataremos». Pero Sansón, astuto y siempre alerta, no esperó hasta la mañana. A medianoche se levantó silenciosamente, salió de la casa y caminó hasta las enormes puertas de la ciudad. Allí, donde sus enemigos lo acechaban, hizo algo que nadie esperaba. Extendió sus poderosos brazos y agarró las puertas de la ciudad junto con sus enormes postes. Con una fuerza sobrenatural las arrancó del suelo, incluyendo la barra que las aseguraba. Los filisteos miraron con terror y asombro cuando Sansón levantó las puertas sobre sus hombros y comenzó a caminar. No solo se las llevó, sino que las cargó hasta la cima de una colina, dejándolas allí como un mensaje claro a sus enemigos. Nadie podía detenerlo. Pasó el tiempo y Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila que vivía en el valle de Sorek. Ella era hermosa, encantadora y parecía preocuparse por él, pero en realidad no era de confiar. Los líderes filisteos vieron en ella una oportunidad perfecta para finalmente derrotar a Sansón.
Fueron a verla en secreto y le propusieron un trato. Engáñalo, descubre el secreto de su increíble fuerza y dinos cómo podemos someterlo. Si logras que nos lo diga, cada uno de nosotros te dará 1100 monedas de plata. Dalila no pudo resistir la tentación de la riqueza, así que con dulzura y fingida preocupación, comenzó a presionar a Sansón. Dime, mi amor, ¿cuál es el secreto de tu gran fuerza? ¿Cómo podría ser atado y dominado? Sansón, que confiaba en ella pero sabía que no debía revelar su secreto tan fácilmente, decidió jugar con su curiosidad. Si alguien me ata con 7 cuerdas de arco nuevas que nunca hayan sido usadas, perderé toda mi fuerza y seré como cualquier otro hombre. Dalila sonrió con astucia y esperó a que Sansón durmiera. Luego llamó a los filisteos y le ataron con 7 cuerdas de arco nuevas. Con varios hombres escondidos en la habitación, ella gritó en voz alta: «Sansón, los filisteos vienen por ti». Pero en el instante en que Sansón despertó, rompió las cuerdas como si fueran hilos de paja cerca del fuego. Dalila se frustró y fingió estar ofendida. «Me mentiste, te burlaste de mí. Dime de verdad cómo pueden atarte». Sansón, divertido por el juego, inventó otra historia. «Si tejen mis 7 trenzas en la tela de un telar y las aprietan con una clavija, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre». Dalila esperó pacientemente a que Sansón durmiera de nuevo. Con cuidado, tomó su largo cabello y lo tejió en la tela del telar, asegurándolo con una clavija. Luego gritó de nuevo: «Sansón, los filisteos vienen por ti». Pero Sansón despertó, se sacudió con fuerza y arrancó la tela del telar con su cabello aún entrelazado en ella. Dalila hizo un puchero y fingió estar más dolida que antes. «Me sigues engañando. Dime la verdad, Sansón. Si realmente me amas, dime cómo puedes ser dominado». Sansón, confiado en su propia fuerza y cansado de su insistencia, aún no le revelaba su verdadero secreto. Pero Dalila no se rendiría tan fácil, y estaba a punto de descubrir la clave para acabar con el hombre más fuerte que jamás había existido. Dalila no se dio por vencida. Quería descubrir el secreto de la fuerza de Sansón a toda costa. Todos los días insistía, lloraba y hacía drama diciendo: «Si realmente me amas, ¿por qué no confías en mí? Ya es la 3ª vez que me engañas. ¿Cómo puedo creer en tu amor si me ocultas lo que más importa?». Insistió tanto, día tras día, que Sansón finalmente no pudo más. Cansado y atormentado por sus preguntas, decidió contarle todo. «Dalila, nunca me he cortado el cabello, porque desde antes de nacer fui escogido por Dios para ser nazareo. Si mi cabeza es rapada, perderé mi fuerza y quedaré tan débil como cualquier otro hombre». Tan pronto como Dalila escuchó esto, supo que finalmente había descubierto la verdad. Entonces, sin perder tiempo, llamó a los gobernantes filisteos y dijo: «Vengan rápido, ahora me lo ha contado todo». Ellos regresaron de inmediato, trayendo consigo sacos llenos de plata como recompensa. Dalila, sonriendo con malicia, hizo que Sansón se durmiera en su regazo, pasando sus manos por su cabello como si solo lo acariciara. Pero mientras él dormía profundamente, un hombre entró sigilosamente y, con una afilada navaja, cortó sus 7 trenzas. Tan pronto como el cabello cayó al suelo, la fuerza de Sansón se desvaneció. Dalila se dio cuenta de que ahora él era solo un hombre común. Entonces gritó: «Sansón, los filisteos vienen por ti». Sansón despertó sobresaltado e intentó levantarse como siempre, pensando: «Me libraré de ellos como antes». Pero cuando trató de moverse, se sintió débil como nunca antes. Su cuerpo ya no tenía la fuerza de Dios. Y lo peor, ni siquiera se dio cuenta de que el Señor lo había abandonado. Antes de que pudiera reaccionar, los filisteos lo agarraron brutalmente. Sin piedad, le sacaron los ojos, dejándolo ciego para siempre. Luego lo encadenaron con pesados grilletes de bronce y lo llevaron a Gaza, donde fue obligado a trabajar como esclavo, moliendo grano en la prisión como un simple animal. Pero algo comenzó a suceder. Los mechones de su cabello, aquellos que habían sido cortados, comenzaron a crecer de nuevo. Los filisteos estaban llenos de alegría. Creían que su dios Dagón les había dado la victoria sobre Sansón, el hombre que tanto los aterrorizaba. Entonces, los gobernantes filisteos prepararon un gran banquete y reunieron a miles de personas en el templo de Dagón para celebrar. «Nuestro Dios nos ha entregado a Sansón, el destructor de nuestra tierra», gritaban, levantando sus copas en fiesta. El templo estaba abarrotado. 3000 hombres y mujeres estaban allí, tanto en el salón como en la terraza, ansiosos por ver al gran guerrero derrotado. De repente, alguien tuvo una idea cruel.
Traigan a Sansón, vamos a divertirnos a su costa. Los soldados fueron a la prisión y arrastraron a Sansón hasta el templo. Ahora ya no era un guerrero temido, sino un hombre ciego y humillado, usado como entretenimiento para aquellos que antes temblaban de miedo ante él. Sansón fue colocado entre dos grandes columnas que sostenían todo el templo. Un joven sirviente guiaba sus manos, pues él ya no podía ver nada. Con voz baja, Sansón le pidió al muchacho: «Coloca mis manos sobre las columnas que sostienen el templo. Quiero apoyarme en ellas». El joven obedeció sin cuestionar, sin saber que Sansón estaba a punto de hacer algo sorprendente. Y allí, solo en medio de una multitud que se burlaba de él, Sansón elevó su corazón a Dios y hizo una última petición. «Oh Señor, mi Dios, acuérdate de mí. Dame fuerza solo una vez más para vengarme de los filisteos por todo lo que me han hecho». Entonces afirmó sus pies en el suelo, respiró hondo y sujetó las columnas con toda su fuerza. Sansón, con su cuerpo debilitado pero su espíritu lleno de determinación, levantó su rostro al cielo y oró con el corazón ardiendo de fe. «Señor soberano, acuérdate de mí. Por favor, Dios, fortaléceme solo una vez más. Dame la fuerza para vengarme de los filisteos por mis dos ojos». Él sabía que esta era su última oportunidad. Había sido prisionero, humillado, pero ahora, con su cabello crecido nuevamente, sabía que Dios aún estaba con él. Con paso firme, Sansón extendió sus brazos y apoyó sus manos en los dos pilares centrales que sostenían todo el templo. Su mano derecha en un pilar, su mano izquierda en el otro. Sintió la solidez de las columnas, pero también sintió algo más. Sintió el poder de Dios fluir dentro de él una vez más. Sansón cerró los ojos y con voz fuerte gritó su última oración: «Déjenme morir con los filisteos». Y entonces, con un grito de fuerza, empujó con todo su poder. Al principio solo se escuchó un crujido, luego un estruendo. Los pilares comenzaron a temblar, las piedras rechinaron y las paredes se estremecieron. El templo entero colapsó. La tierra vibró con fuerza, como si un terremoto hubiese sacudido todo el lugar. El polvo se levantó y el cielo se llenó de los gritos de los filisteos, que corrían desesperados, pero no había escapatoria. Los muros se agrietaron, las enormes piedras se soltaron, y en un instante todo el templo se vino abajo, enterrando a los gobernantes filisteos y a los 3,000 hombres y mujeres que estaban dentro y sobre el techo. Sansón quedó sepultado bajo los escombros, pero con su último acto había derrotado a más enemigos en su muerte que en toda su vida. Los filisteos, que se habían burlado de él, ahora yacían bajo las ruinas de su propio templo. Cuando la noticia del sacrificio de Sansón llegó a su familia, sus hermanos y parientes fueron a buscar su cuerpo entre los escombros. Con cuidado y respeto, lo sacaron de las ruinas y lo llevaron de regreso a su tierra natal. Allí lo enterraron con honor en la tumba de su padre, Manoa, entre las ciudades de Sora y Estaol. Sansón había sido juez de Israel durante 20 años. La historia de Sansón es un poderoso recordatorio de cómo Dios puede usar incluso a personas con debilidades y errores para cumplir sus planes. Su fuerza era increíble, pero su naturaleza humana lo llevó a caer en tentaciones y errores. Sin embargo, al final, Sansón cumplió su misión. Dios nunca lo abandonó, y a través de él, los enemigos de Israel fueron derrotados. De su historia aprendemos 3 grandes lecciones. La importancia de la fe, porque Dios es siempre fiel, incluso cuando nosotros fallamos. Los peligros de la tentación, porque las malas decisiones pueden alejarnos de nuestro propósito. La soberanía de Dios, porque al final, su voluntad siempre se cumple. Así termina la historia de Sansón, un hombre que, a pesar de sus errores, fue usado por Dios para traer justicia a su pueblo. Hemos llegado al final de esta increíble historia. Cuéntamelo en los comentarios. ¿Conocías ya la historia de Sansón? Y también escribe cuál es la próxima historia bíblica que quieres ver en nuestro canal. Será un placer atender tu petición.